Apreciado y querido profesor, porque usted dice que había un sadomasoquista en un hombre que, que llegó a ser maldito por una cruz y que nadie quisiera ser ese individuo, pero que como mercancía sirve para enriquecer a gente diabólica detrás de los púlpitos. ¿Hay púlpitos diabólicos, profesor? Sí, claro que los hay. Sencillamente porque hay mucha gente frustrada y que ese crimen público en aquellos problemas donde el espacio y el estudio de los fenómenos de conciencia no podían tener ninguna clase de demostración, sino que la leyenda pasó de boca en boca, cosas y criterios que la historiología pondría en alto relieve de dudismo y de necedad. Cuando ya estamos en los estados modernos en cuanto a ver el pasado ahora en el presente, hay una fenomenología en la conciencia que nos determina que una cosa no es. Por ejemplo, usted ve algo ahora, esto es una silla, y ese es el último libro, 120 y pico de páginas que salió de la historia olvidada, donde ya aparecen leyendas de líderes antiguos del barrio, y que todos tenían una creencia y todos tenían una única y exclusiva religión. Era la religión que se impuso desde Roma, una religión que nace desde el punto de vista de la conciencia de un hombre que la tenía totalmente podrida por el asesinato y el crimen, y que su conciencia en sí lo lleva a perfeccionar y a divinizar algo que surge de las entrañas de antiguos fenómenos de conciencia, como era el que tenía un pueblo que todavía hasta la Segunda Guerra Mundial, también un Adolfo Hitler tiene ángeles de exterminio y ángeles de la muerte. Así, por ejemplo, en el Ángel del Señor en Boquín, cuando este ángel del Señor fue de Quilquí a Boquín y le dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los he traído a esta tierra que les prometí a sus antepasados, cuando le dije: nunca romperé mi alianza con ustedes, con tal de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino que destruyan sus altares. Habían muchos altares de muchos dioses, pero que en esta época, en el espacio y el tiempo historiológico y en la forma oral en que se transmitían las cosas, no había ninguna conciencia de que hubiera o existiera en este momento pasado, que lo vemos hoy en el presente, ningún ser que llegara a ser maldito en una cruz y que llegara a ser prácticamente una autoestima totalmente deplorable, baja, hasta aceptar el martirio y el sadomasoquismo, que va a dar a las futuras generaciones a los demonios que detrás de los púlpitos, en pleno sistema capitalista, lo toman como una mercancía, y que ya esa conciencia religiosa va a quedar sometida a las constituciones, de aceptar las constituciones, y qué problemas presentan estas religiones y estos demonios de los púlpitos con esta mercancía de baja autoestima y de un sadismo grandioso, donde también en el presente los hacedores de constituciones tienen ángeles de la muerte y tienen también ángeles exterminadores como Mancuso, como los Pupos, los Tobar, los otros y los otros, y así también los monos Jojoy, y que esta gente y todos estos conflictos sociales van a determinar constituciones que son las que van a determinar si se acepta determinada religión o no se acepta. Por lo tanto, la historiología y la historia, que tiene su propio fenómeno, su propio tratado de conciencia, de espacio y tiempo e imágenes, van determinando cómo van trabajando con los demonios de púlpito que meten las narices en política, porque la política
antigua, en época de jueces, cuando aparece este boquín, es el que le dice que en ningún momento romperé mi pacto con ustedes, pero ustedes no me obedecieron y miren lo que han hecho. Por eso ahora les digo, no voy a echar a esos pueblos delante de ustedes, y ellos y sus dioses, o sea, habían otros dioses, serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Señor, o sea, el ángel exterminador, el ángel mochador de cabeza, el ángel asesino, como los tienen las diferentes bandolas en la política de los países, en este caso aquí los ángeles o generales sanguinarios como Cortés, el actual Sequeiro o algo así por el estilo, que fueron utilizados para masacre en Colombia, y que sin embargo los hombres fracasados del púlpito, que algunos trataron y vieron que con sus carreras no han logrado un solo peso, ha sido un solo fracaso y diploma guindado, se dieron cuenta que algunos analfabetas y semi-analfabetas y gente de escaso conocimiento se enriquecían con esta palabra, colocándola como el sobre todo del conocimiento y de incapacidad errónea, y que solo debe aceptar. Vemos que no es más que una herramienta, como un palaustre en manos de demonios de púlpito para enriquecerse con un crimen público de un hombre que su historia realmente es totalmente distinta. Hay una gran autoestima cuando vemos la conciencia de los individuos, como ver la conciencia de un Pablo que diviniza a esta baja autoestima y a este hombre donde ha visto todo el cinismo, todo el descaro, toda la mentira, toda la mitonomía, y que se conocen como fenómenos de conciencia, le llevan a este criminal llamado Pablo, Saulo de Tarso, y luego Pablo en romano, en latín, a divinizar a aquel masoquismo y aquella lujuria sádica contra un individuo indefenso, y que lo elevan y lo convierten en religión, pero que choca con el Dios antiguo, que tiene también un ángel exterminador como el de Adolfo Hitler, y como muchos generales como el de Abadía Méndez y como Salgueiro ahora de hace poco, que están metidos en masacre y una cantidad de cuestiones, y el paramilitarismo sanguinario acá en la antigüedad, en ese pasado que vemos ahora desde el punto de vista del presente, en los grandes problemas del espacio, en los fenómenos de la conciencia, se nos presenta el libro que es sagrado para nada más 5 de ellos, para llamado Torá, para aquella comunidad, de la cual salen una cantidad de cuestiones mitomaniáticas, hasta elevarse a cientos de libros, y a un Dios nuevo que muchos dicen porque te amó tanto que murió por ti, pero llegó un guajirito y le dijo, un indio, y le dice, pero por mí no ha podido morir, porque mi Dios no es ese, mi Dios es el Dios Sol, el Dios Yuca, el Dios Añame, el Dios Tierra, la diosa, el Dios Río, la diosa Mar, etcétera, etcétera. O sea, totalmente tiene como 80 dioses, y ese fue uno de los grandes problemas de la gran constitución en Colombia, cuando ya, ante ver tanta secta religiosa, no se sabía, y el Estado, entra el problema del Estado y la religión. El Estado es el que puede prohibir todo ese poco de demonios que meten las narices en política y que dicen y hablan de que tal presidente, por ser contrario al retruécano, anacrónico y mentirosos partidos hegemónicos pasados, dicen que un partido ahora nuevo, un hombre nuevo, es diabólico sencillamente porque lo dice un fracasado de púlpito, que no son más que demonios que se enriquecen con el sadomasoquismo de un hombre maldecido en una cruz, y que lo elevan por la conciencia de un asesino o de un ángel, como el ángel del Señor en Boquín, y lo convierten en un santo, pero que de todas maneras el karma en la vida le hace que después de asesinar tanto, a él también le haya mochado la cabeza, como el caso de Saulo de Tarso. Y así nace un cristianismo deforme, que no es más que aquel que tiene una mercancía
y que utiliza ese sadomasoquismo y esa baja autoestima de aquel clavado en cruz para enriquecerse en un sistema llamado capitalismo, que realmente es un demonio que tiene sus demonitos danzando en los púlpitos. Entonces aquí tiene que entrar ya el problema de la Constitución, con cuál religión se queda. Si nuevamente hay una religión oficial o la secta religiosa sean exterminadas, cerradas, o tengan que pagar altos impuestos, o que no metan el pico en la cuestión de Estado, porque el Estado y la religión son distintas, pero la religión fue la que mandó en el oscurantismo, en la Edad Media, era la que decía a quién había que matar y a quién no, por ser creyente o no ser creyente, pero estamos en un presente donde se puede mirar conscientemente a aquel pasado con sus imágenes que hoy las utilizan con televisores y cosas. Entonces, estamos en la misma, con los mismos íconos, con las mismas cuestiones, con los mismos ángeles de la muerte de Jehová y los ángeles de la muerte del paramilitarismo, el ángel de la muerte de los generales sanguinarios como los de Abadía Méndez, Cortés y Saqueiro y los otros que han tenido los gobiernos colombianos, y que realmente no hay ningún demonismo en ningún partido nuevo que apenas tenga algunos días en el poder o que todavía no haya nacido en estas naciones como son el socialismo y el comunismo. Entonces aquel hombre realmente que convierten en sadomasoquista era un hombre que pensaba en la libertad humana, en el pensamiento, en la conciencia leal, en la honradez y en las cuestiones, pero que realmente se eleva a cuestiones literarias donde ya hasta es dudosa tal santidad. Pues aparecen muchos libros donde se asegura que realmente tenía mujer, tenía esposa, tenía hijos, y así el futuro y las cuestiones van dando nuevos escritos que van diciendo que aquello y aquel no murió nunca por ninguno, ni por ningún pecado ni nada, pero que es una gran mercancía para que los fracasados y demonios de los púlpitos de la secta religiosa se enriquezcan. Y entonces por eso busquen su cliente, que es el neófito, y que ellos dominan y dicen, entre más conocimiento tengamos, yo soy licenciado en tal cosa, y yo sé que aquella señora Pancracia no llegó sino a tercero elemental, y es facilito que como ella es pensionada y trabajó todo el tiempo en una farmacia, de esos 3 millones que se gana, para mí sean 300,000. Y la otra también, cuando venga a ver a aquel escarterista y aquel demonio que trabaja con este hombre de baja autoestima, que recibe un martirio y lo elevan a un dios, precisamente un hombre que no lo conoce y que era asesino de ellos, llamado Saulo de Tarso, lo quieren convertir a este libro en la única cuestión de sabiduría, cuando realmente pertenece al evolucionismo del Homo sapiens, cuando ya aprende a leer, a escribir, a ser un poquito sabio, entonces se atreven a hacer todas estas cosas. Pero que aquel hombre habilis, que apenas tenía habilidad para hacer armas con las piedras y con las cuestiones, que se había desprendido del hombre, el Homo bípedo, y que ahora da un paso de allá gigantesco, y por eso el hombre es el gigante, el único en la naturaleza, que en su conciencia es muy distinta a los otros animales que aún poseen algunos hombres que se han quedado retrógradas, cuando ya estamos en el Homo technologicus y en el Homo habilis scientificus. Entonces, si hay habilidad en algo, nosotros nos vamos desprendiendo bastante de que el sadomasoquismo es para la persona que le guste el látigo y le gusta que le exploten, lo golpeen y lo eleven a un dios, cuando realmente un mísero humano, y así muchos en la política y en la cuesta se han creído dioses cuando son simples seres humanos que han utilizado una mercancía para enriquecer. Pero un hombre que sea rico y no sea nadie no va a ser más que la mercancía que tiene, que su camioneta, que su edificio, que sus cosas. Sencillamente sigue siendo un nada. Y así por el estilo, los bienes materiales no hacen al hombre grande, sino que la ideología del sistema capitalista, que eleva y convierte en mercancía a un hombre grande, como aquel llamado Cristo, que lo convierten también en Dios, lo utilizan como mercancía, y con él se enriquecen muchos neófitos y muchos fracasados que no en sus carreras han podido lograr algo, y colocan un cirquito o una tiendecita o una iglesita para ver si logran tener camionetas y cuestiones. Y otros neófitos que
se reflejan en el capitalismo, que dice que todo fracaso es única y exclusivamente tuyo, cuando tú, sin tener nada, eres más grande que el mismo que inventó Facebook o YouTube. Si fueron simples campesinos o gente que lo que hicieron fue inventar algo, pero siguen siendo nada ni nadie como personas, aunque tengan 5 piscinas como Michael Jackson y Robert Steele y el otro y Crush y todas esas cuestiones, pero que eso es solamente la cultura norteamericana capitalista, que se nutre de toda la bagatela, todo el saqueo, robo y miseria de los demás pueblos, y que hoy en día están en tela de juicio ante el concierto de la humanidad que se ha levantado contra estos hombres que tienen ángeles exterminadores, que hoy en día no necesitan llevar el machete del ángel de la muerte de Jehová, sino que ya llevan aviones, y ahí lo que va a ser un machetico o una espadita lo hace un avioncito con 2 bombas atómicas o una bomba atómica, y así se adueñan de los estados y sigue imperando la religión cínica y miserable de utilizar el sadomasoquismo y la violencia contra un solo hombre para enriquecerse. Y por eso los demonios están en los púlpitos. Y ahí el problema de la gran constitución: ¿qué hacer con estas sectas religiosas? ¿Y cuál religión debe quedar en un país? ¿O no queda ninguna? Porque es que realmente se ha demostrado que no hay ningún poder y que hay una cantidad de mentiras y cosas que obedecen a aquellos tiempos pasados, cuando el hombre apenas su más grande expresión y todo es sagrado, cuando se atreve a escribir una receta para comprar la papa, la yuca y el ñame. Todo lo que se escribía era sagrado, todo. Hasta que llegó alguien que dijo: este no, y este sí, este no, y este sí, y que elevaron a la única dueña de la verdad de Dios. Nos vemos en la próxima, y cuídese de los demonios de los púlpitos.